aquellos que no me conocen, mi nombre es José Greco, hice el cursillo 19 en la diócesis de Avellaneda, tengo 4 hijos, 8 nietos, 7 vivos y una nieta desaparecida, y estoy casado actualmente con Leti, que también la conocen ustedes. Bueno, no esperen de mí algo como Ramonet. Lo tenemos que cuidar, además, es una de las joyas que nos queda de cursillo. Se me ocurrió que comenzar leyendo un soneto, porque como dijo José, es importante estar conectado a las raíces. Este soneto, que es de Francisco Luis Bernardes, dice: si para recobrar lo recobrado debí primero perder lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Es decir, la historia, las ideas primigenias, cuando José Sánchez y Carlos Muñoz me plantearon este taller, realmente me ilusionó muchísimo. Yo creo de que, sobre todo lo que nos comentó Ramonet, es básico profundizarlo, irlo viendo, y siempre aparece algo nuevo. Así que bueno, ¿por qué eso es tan importante? Porque eso es lo que nos va, de alguna manera, a orientar sobre lo que hacemos en cursillo o sobre lo que deberíamos hacer. Cuando yo nombro cursillos con S, me estoy refiriendo a todo el movimiento. Cuando digo cursillo, me estoy refiriendo solo a los 3 días. El título de antecedentes ideológicos puede llamar alguna confusión y pensar que los cursillos son una ideología. No, los cursillos no son una ideología. La ideología se plantea generalmente como una versión interesada de la realidad, explicando las cosas para convencer a la gente de una idea interesada. La ideología parte de lo que se quiere conseguir, y los cursillos no son una ideología ni son un conjunto de normas que concretan a cada momento lo que hay que hacer para lograr las cosas. Desde el principio, la idea fue no tratar de ofrecer ni servicios ni recetas. En la Iglesia ha existido la tentación de conseguir adeptos como sea. Cursillos nunca ha negado a ninguna de las actividades que tiene la Iglesia para ser adeptos, pero la idea original fue diametralmente opuesta. No se trataba de vender nada. La gracia se nos da gratis. Dios me ama aunque yo no corresponda. Por alguna situación que pasé, estuve bastante, digamos, alejado, no de cursillos, porque yo siempre pienso que cursillos es algo que, bueno, el día que no quiero caer en cursillismo, el día que me demuestren que hay algo mejor, diré, bueno, tal cosa es mejor que cursillo. Hasta ahora, para mí, cursillos es lo mejor que tiene la Iglesia. ¿Por qué? Y porque cursillos viene a ser como con la fe lo que sería como el petróleo. El petróleo está, pero se necesita de que alguien lo haga aflorar. La fe es un don de Dios y está dentro nuestro, pero a lo mejor ni siquiera sabemos que está. Y necesitamos que la haga aflorar. Y no hay nada mejor que cursillos que yo conozca para hacer aflorar la fe.
porque Cursillos avanza a través de la fe y no de las normas de la ley. Esta es una idea muy, muy clave. Por distintas razones yo creía que incluso estaba como vacunado con la fe, sobre todo al pasar por un momento en el que me dijeron, bueno, no creo que llegues a mañana esta operación que tenemos que hacer, así que si querés te llamamos al sacerdote, sí, al sacerdote, a toda la familia, para que me despida. Y yo estaba muy tranquilo, solo quedé en una pieza, después me saludaron todos, sabiendo de que a lo mejor al otro día despertaba ahí o descubría el misterio. Bueno, siguieron pasando algunas cosas hasta que que les dije la desaparición de mi nieta. Y yo rezaba con mucha fe, decía, yo hasta la muerte la acepto, pero que aparezca algo, que yo diga, ahí está mi nieta. No apareció. Entonces dije, bueno, esto que decimos incluso en cursillo y todo esto que yo pasé lo que pasé, y no, me saqué incluso de esa cruz que usamos nosotros, pasaba por delante de una parroquia y miraba para otro lado. Bueno, pero siempre seguí, aunque sea poco, participando de cursillos, de las estrellas sobre todo. Porque dentro mío había algo que decir, bueno, mi fe que está así, tal vez pueda resurgir. Hoy no les digo que estoy como para caminar sobre las aguas, pero estoy en camino. El Dios que me ama centra toda la mentalidad de Cursillos. El método de Cursillos puede caber en libros, el movimiento no. Nos decía Ramonet, Eduardo hasta el último momento estaba buscando, estaba viendo a ver qué podía hacer, qué podía encontrar para que el mensaje pueda ser transmitido mejor. Hasta el último momento. Decían que Eduardo podía pasar un día sin comer, pero no un día sin leer. Y bueno, también nos habló de las ideas de dónde partieron, de Eduardo, de lo que a él le gustaba leer a los autores que estaban en la cresta de la ola. Y en mi criterio hay un trípode que impulsó a las primeras ideas del movimiento. Podemos hablar de aquel documento del Papa, podemos hablar de todo eso, pero en realidad yo creo, esto no lo leí de ningún libro, es una conclusión a la que yo llegué, que el trípode que impulsó estas ideas son, uno, el conocimiento de los ambientes religiosos. Nos habló mucho Ramonet de en qué entorno se crió Eduardo Banín. Conocía perfectamente cómo pensaban, cómo actuaban las personas de los ambientes religiosos. Segundo, el contacto directo con el hombre profano en el batallón, cuando fue llamado al servicio militar. Ahí conoció cómo pensaban esas personas, cómo actuaban, qué criterios tenían, qué virtudes. Y hasta encuentra virtudes que no las encontraba en las personas de su ambiente religioso. Y tercero, los libros de autores que lo ilusionaban, los grandes pensadores de la época. A Eduardo no le gustaba hacer preguntas importantes ante grupos de personas. En el batallón no las hacía. Le parecía mejor y más rápido de tú a tú. Y esta es una de las ideas y una característica esencial del movimiento de Cursillo. El tú a tú. Y no solo en los 3 días, en el Cursillo, sino en todo el movimiento. Contaba Eduardo de que había una señora que llegaba a la Ultrella, hola, ¿cómo estaba? La otra, ¿cómo le va? Bien, y recorría toda la Ultrella así, saludando a... Dice, bueno, pero ¿qué podía compartir así? El tú a tú es lo importante.
Y esto lo pensaba para llegar a un diálogo más profundo y así llegar a una amistad. Durante su vida en el cuartel se dedicó a estudiar cómo era la gente y llegó a la conclusión que en el fondo, bien en el fondo, todas las personas son iguales. Esto le aumentó el deseo de profundizar en lo nuclear del cristianismo, que más tarde llegó a considerarlo fundamental cristiano. La santa simplicidad de lo fundamental cristiano. Esto la primera vez que lo escuché a Eduardo, el 17 de mayo de 1993, lo repetía y lo repetía. Y yo para mí era chino básico. Yo ya hacía casi 10 años que había hecho cursillos y para mí era lo que me predicaban permanentemente, que era el palo vertical, mi unión con Dios, y el palo horizontal, mi unión con los demás hermanos. Yo decía, ¿qué quiere decir este hombre? Y hablaba de buscar al principio qué era lo central para transmitirlo y que eso sea válido para todos. Bueno, hablaba de lo fundamental cristiano. Una de las ideas centrales de Cursillos es que el hombre es siempre el mismo. Su vida consiste en huir de sus miedos y caminar hacia sus aspiraciones. Todos los seres humanos sienten miedos y aspiraciones y saben que unas y otras son motivo de su existir. Miedo a lo conocido y miedo a lo desconocido o trascendente. Entienden los Cursillos que Cristo vino a romper con esta lógica casi consustancial al ser humano y situar lo trascendente, lo desconocido, en el campo de las aspiraciones. Hay aspiraciones que una vez satisfechas resulta que ya no satisfacen. Yo cuando tenía 22 años ansiaba como loco un auto. Yo vengo de una familia en la que no tenía carencias de alimentación, pero sí tenía hasta ahí todo. Así que poder llegar a tener un auto era, bueno, a los 22 años después de comprar, no sé si todos conocen el Fitito, el Fiat. Y yo estaba como perro con dos colas con mi Fiat. Al poco tiempo ya miraba o el 128 o el 2500 que estaban en ese entonces, que eran un poco más grandes. Del Fiat me acuerdo que era patente B 1.326.535. Parecía que había alcanzado el cielo cuando lo tuve. Pero al poco tiempo ya era modelo 75. Ya en el 77 lo cambié por el 2500. Y también, ahora sí tengo un auto. Patente C 756.500. Al poco tiempo ya miraba otros autos. Bueno, en principio del 80 ya cambié y ya como que ya no era una aspiración tener un auto. Se consumió. Y eso pasa. Pensemos nosotros en las aspiraciones que hemos tenido y cómo por allí fueron cambiando y una vez que las conseguimos, se quemaron. Pero hay básicamente tres aspiraciones en el ser humano que no se autoconsumen ni queman a quienes las experimentan. Estas son tres ideas también originales. La de ser más, no más que el otro, más que uno. La de ser mejor, no mejor que nadie, mejor que uno. Y la de ser uno con los demás y lo demás. El amor es la aspiración humana esencial. Los Cursillos entienden que para explicar el amor que revela el Evangelio al ser humano de nuestro mundo, el camino más rápido y eficaz es plantearlo como lo que es, como amistad. Amar al prójimo es entenderlo como ser amigo del que está cercano. La amistad es siempre fruto de un encuentro o descubrimiento, en un proceso a veces rápido y a veces más lento o trabajoso. Cursillo es el encuentro amistoso con uno mismo, con Cristo y con los demás.
Este encuentro amistad con uno mismo es la clave de los demás encuentros y amistades. Encontrarse con uno mismo, cambiarse uno y no tanto cambiar a los demás. Evidentemente, si yo cambio, los demás van a cambiar y yo no estoy haciendo nada, estoy cambiando yo. Pensemos cuántas veces hemos escuchado en la Utrilla algún recién salido del cursillo que ha dicho: ¿saben qué? Ya tengo 2 candidatos para el próximo cursillo porque vieron mi cambio y quieren hacer lo mismo que hice yo. Y no hizo nada. Lo único que hizo, me dicen que no se escucha, lo único que hizo fue vivir su vida de una manera distinta a como la vivía antes de la cursillo, su vida natural. El reino de Dios está dentro de nosotros mismos. Lo gasté. ¿Cómo le ha dado? Decía que... ¿se escucha? Bueno, el reino de Dios está dentro de nosotros mismos. Esto a propósito me lo hacen, ¿eh? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Me parece que no, no sé, por lo menos a mí no me retumba. Sin micrófono no se escucha, ¿no? ¿Sí? Bueno. De paso, les cuento algo. Esto de que se escuche tiene ventajas para acá, pero mi voz tiene grandes desventajas para la vida. Si yo estoy hablando con alguien efusivamente y otro está mirando, ¿sí? Descontá, José. Ahora sí. Bueno, les decía, si yo estoy hablando medio efusivamente o de un tema de cursillo que me pone pasional o de algo o de Racing y otro está mirando de lejos sin escuchar y se están peleando. Tengo una voz que es un látigo, entonces parece que siempre estoy retando. Miren, yo tenía perros ovejeros alemanes que los entrenaba. Y el entrenamiento era ir todos los domingos con el guía especializado. Lo ideal es que entrene uno. Entonces indicaba el ejercicio y uno lo tenía que hacer. Y todo es por felicitación o reto. Y el guía permanentemente: José, module esa voz, que la está felicitando y la perra baja la cola, se cree que la está cagando a gritos. Digo, todos tenemos virtudes y defectos, y cursillo se trata de alguna manera identificarlas e ir de alguna manera haciendo prosperar las virtudes y de alguna manera ir suavizando, por lo menos en lo que se puede, los defectos. Bueno, les decía que la amistad con los demás tiene 2 vertientes esenciales. La que se fomenta entre quienes ya han experimentado el triple encuentro y la que cada uno expande en las personas de los distintos lugares, ambientes donde vive. Siempre cuando se habla de ambiente se habla de las relaciones interpersonales. No se habla del ambiente de la política, del ambiente de los deportistas, no. Se habla de las relaciones. La idea central del postcursillo es la de facilitarle al cursillista la posibilidad concreta de vivir en amistad dentro del movimiento
de un modo que le impulse, por una parte, a generar y profundizar procesos de amistad en todos y cada uno de sus ambientes, y por otra, a que crezca día a día en la amistad con Cristo y consigo mismo que el cursillo le alumbró. El encuentro con uno mismo no termina cuando se hace la clausura, sigue, es para toda la vida. Un día yo me fui a confesar y digo al cura, che, mirá, yo esto de repente mejoro un poquito y de repente, pum, caigo otra vez. Y dijo, tus defectos van a morir 2 horas después de vos. Seguí, de alguna manera, tratando de morigerarlos. A lo mejor en un momento Dios te da la gracia de que no los tengas. Para que el cursillista comparta en amistad su vida con quienes también han gozado del triple encuentro, no perdemos de vista que la amistad entre los seres humanos tiene 2 niveles básicos de concreción. De ahí que el movimiento aparezca e impulse tanto al grupo de amistad reducido en su número de componentes, la reunión de grupo, como a la cenicienta del cursillo, la ultrella. Escucharon, no sé si ya lo han escuchado otras veces, pero la ultrella sigue siendo la cenicienta del movimiento de cursillos. Es esencial la idea de que lo que hay que hacer en los encuentros amistosos entre nosotros, la reunión de grupo y la ultrella, no es ni más ni menos que poner en común lo que cada uno vive fuera de allí. Lo que cada uno vive, y no exactamente lo que sabe, lo que opina o lo que organiza. Podríamos ponernos a pensar qué hicimos hoy desde que nos levantamos y ponernos a pensar todo eso que hice, qué cosas están en sintonía con Cristo y qué cosas no. Y podríamos hacer a la noche una ultrella y compartir eso. Sería muy bonito. ¿Alguna vez? Porque siempre a veces se quejan de que por aquí no, se quejaban de que faltaban testimonios y que si yo que en Avellaneda estábamos en la escuela y había en una escuela numerosas en aquel entonces, había como 80 personas. Entonces yo dije, ¿les parece compartir cada uno qué es lo que hizo hoy durante el día? Y cada uno se entusiasmaron los demás en escuchar. Y digo, bueno, si a esto le ponemos qué cosa de esta la hicimos de acuerdo, respondiendo a lo que hubiera hecho Cristo y qué cosas no, y tendríamos ya una tremenda ultrella. No fue el cursillo el que generó la reunión de grupo, aunque leamos en muchos lados de que el cursillo nació en el seno de una escuela de dirigentes. No, Eduardo me dijo que no fue así. Incluso tengo algunos videos donde lo dice. No, fue la reunión de grupo. Él, viendo con qué alegría, con qué hasta respeto se trataban los que se juntaban cuando se encontraban, que salían en su servicio militar, los grupos venían, y con qué verdad se compartían y se alentaban. Decían, si esto se lo pudiera hacer con el Evangelio, sería fantástico. Entonces tenía, creo que eran 4, en ese momento, que se reunían permanentemente para ver las ideas. Esa ya era la reunión de grupo. Me dijo, claro que no era como la reunión de grupo después, la estructura no era igual, pero el sentido de amistad, el sentido de veracidad, el sentido de sigilo, ya estaba en esa reunión de grupo. Y no participaba ningún cura, como no participó ningún cura en las ideas del movimiento de cursillo.
Yo realmente cuando salí de cursillo me contaron una historia y me la creí, esa historia que anda por allí. Bueno, y años, y todo lo que aprendí, años después me llevó desaprender lo aprendido, como decía un poco acá el soneto, e incorporar lo nuevo. E inclusive después de haber estado con Eduardo, ya en el 93 le dije que había estado, no mucho tiempo. En el 2005 tuve la gracia, en el cursillo ese que le decía que Ramonet también había resaltado cosas que me encantan, su familia. Llaman a la de Curia 1 y coordinador José Greco, integrantes Eduardo Bonino. 4 días con Eduardo sentado acá justo a la derecha, con todos los temas de cursillo. Pero no solo ahí, después nos dio a los de Argentina un día entero en su oficina, una tarde entera en realidad. Y también, ahí también pude comprobar esto de las ideas de cursillo. Leila, muchos de acá la conocen. Le preguntó, Eduardo, ¿es verdad que vos hiciste los rollos? ¿Para qué? La oficina de Eduardo, los que la conocen, está rodeado así de libros, qué sé yo cuántos hay, desde abajo hasta arriba, libros. Decía, a ver, tráeme aquel que está allá este libro, sacaba, mirá, esto está, tráeme aquel que... Es decir, tenía bien claro de dónde habían salido esas ideas, cuando yo decía los autores de la época. Y bueno, como les decía, fue la reunión de grupo la que generó el cursillo. Al laico que tiene fe y sobre todo al recién convertido, se le ha pedido tradicionalmente que se forme y que se vincule a alguna organización intraeclesial algunas veces y otras veces en alguna estructura social o política. Los cursillos se alejan de este criterio sobre lo que se le puede pedir al convertido. Y yo creo que esto es importante, que lo internalicemos, sobre todo aquellos que tenemos algún poder, los que tienen, perdón, yo hace rato que no tengo ningún poder de decisión en el cursillo, a mí en el 2006 me volaron y bueno, no me volaron, no me dijeron te tenés que ir, pero yo le comentaba a Ramonet que decían, porque hubo algunos que me vinieron a pedir disculpas de por qué no se acercaban. Y si no, algunos que incluso estaban en el secretariado. No, porque el padre Osvaldo dice de que si no hay que dejarte hablar porque vos generás opinión en la gente. Y algunos decían, mirá que me pasaban a buscar para ir a la estrella. Mirá, yo no te voy a pasar a buscar. ¿Sabes por qué? Porque me llamaban y me dicen, vos estás muy cerca de José Greco, así que yo no sé, si querés seguir, pero no te vamos a dar poder. Y pasó una cosa que, bueno, además de eso, yo estaba en el Secretariado Nacional por designación del obispo, el presidente era Carlitos, y después, si querés, Carlos, en algún momento contá vos lo que te fue a decir el cura de por qué no estaba más yo. Que en paz descanse. No, de vez en cuando rezo por él, porque yo creo que, bueno, que estaría a lo mejor convencido de que eso debería ser, porque bueno, el movimiento en Avellaneda lo incorporaron para revitalizar las parroquias. Las parroquias estaban en el 7º subsuelo y un cura dice, no, lo que hay un movimiento en España que se hizo para revitalizar la acción católica y funciona fenómeno, y bueno, y así, bueno, tráiganlo, así que nosotros, el rollo cursista más allá del cursillo que no se sacó, pero se lo cambió por Cuarto Día, con el nombre de Cuarto Día, y lo daba el rector después a lo último, y lo primero que decían, bueno, ahora cada uno en la parroquia siempre hay, aunque sea para cambiar una lamparita o esto, tiene que ir y presentarse ahora ante el párroco y decirle, bueno, yo hice cursillo, acá estoy, padre, para lo que usted necesite.
Eso era el consejo que nos lo daban. Y además, en las ultrellas, en todo, los testimonios eran eso. Y parecía que hasta que uno no era ministro de la Eucaristía, no era cristiano. Así que yo hice cristianadas de las que se les ocurra. No puedo contar cuántas porque si no estaría gastando muchísimo tiempo. Entonces decía de que cursillos no le piden ni que se forme, ni que se integre a ninguna organización por el hecho de ser cristiano, sino que vuelque sus esfuerzos en aquellos lugares donde ya está presente, intentando en ellos hacer amigos y hacernos amigos de Cristo. Si este cristiano ya está o estaba en organizaciones cívicas o eclesiales, ya sabrá qué hacer, pero en libertad. La simplicidad, ya les dije de entrada que se cansó de decir Eduardo, la santa simplicidad de lo fundamental cristiano, pero también la santa simplicidad del movimiento de cursillos. Lo complican, decía. Y decía con algunas de las cosas que lo complicaban. Y acá otra cosa que ya la dijo Ramonet, claro, ¿no? Pero que es, en mi criterio es básico. La simplicidad de las ideas originales de Cursillos nunca intentaron ni pretendieron alumbrar un mundo pío, con una iglesia llena de gente alardeando de ser cristianos, o haciendo cristianadas, como decía yo, sino un mundo humano donde los cristianos tengan el corazón lleno de Dios y reaccionen a cada circunstancia de su vida con la mentalidad que arranca de sentirse amados por Dios y guiados por el Cristo del Evangelio. Esta idea que ahora voy a decirles, a mí me costó un Perú entenderla. La idea era dar un carácter religioso a la actividad profana. Esto me costó mucho, hasta que llegó a mis manos un libro que me había recomendado Eduardo, que era Hacia un cristianismo auténtico, de Monseñor Jacques Lequier. Que Monseñor Jacques Lequier fue un padre del Concilio Vaticano II. Este libro que tengo yo, calculen que encima es del año 58. ¿Cómo? ¿Cuál de ellas? Dar un carácter religioso a la actividad profana. ¿Qué significa esto? Me piden oración para un cursillo. Y bueno, ese día, si soy empleado, tengo que tratar de hacer mi trabajo lo mejor. Si lo hago siempre bien, hacerlo un poquito más. Estoy ofreciendo, haciendo mi vida normal un acto religioso. Y allí entra también la obligación por el Estado. Por eso me encanta cuando Ramonet habla de la familia. Me encanta cuando después hablan del trabajo, hablan de trabajo. Me encanta cuando los que hablan de la diversión, del ocio, lo tienen de alguna manera como un acto religioso también. Porque acordémonos, como decía Ramonet, en el rollo estudio del ambiente está todo. Y ahí dice muy claro, entrar por las de ellos para salirnos con las nuestras. No tengo que invitar a alguien a que vaya a misa. Si juega al fútbol, y bueno, no sé, si yo soy malo a la pelota, no, pero por lo menos si va a tratar de alguna manera acompañarlo en lo que le gusta a él. Decía Eduardo, hay que hacer las cosas que le gustan al otro. Dice, cuando uno va a pescar y se mete una lombriz, ¿alguno de ustedes se comería esa lombriz? No, pero al pescado le gusta. Entonces hay que entrar por las de ellos. Los cursillos son una mentalidad.
Esto no quiero alargarme porque si no entraría a hablar de que para mí cuando se cambió con el bendito encuentro de Corea y dejamos de hablar de mentalidad y comenzamos a hablar de carisma, me parece que ahí perdimos efectividad en lo que queremos transmitir de lo que es Cursillo. La mentalidad es esencial. Pensemos lo que hacía Ramonet y sus amigos en aquel entonces para ir a ver las chicas en Maya o para... chicos normales, además con alguna picardía, pensemos en todo eso. Era aceptar de alguna manera también eso, pensemos en la mentalidad. Los sacerdotes en general no tienen esa mentalidad. Y por eso que van y clericalizan, y como me pasó a mí, que como yo estudié los primeros, los últimos años en realidad, la segunda parte del primario, con los sacerdotes capuchinos. Vine, qué casualidad, justo, lo acomodan. Y claro, venían y tenían los compañeros que estaban en el seminario incluso, así que tenían toda esa formación. Encima, antes de Vaticano II, donde cuando tomé la primera comunión estuve 3 meses practicando de ir a comulgar, pero que no la mordiera, porque si uno la mordiera no solo que era pecado, sino que era herejía. Era más importante, cuando decía Ramonet, lo de las costumbres nada más. Era más importante no morder la hostia que saber que iba a recibir a Jesús. Practicábamos eso. Ni que hablar de que como estaba a unos cuantos kilómetros, tenía que tomar el tren, me aceptaban que el lunes llevase, y tenía que ir a misa, y ir a la sacristía y pedirle al sacerdote que dio la misa, que me hiciera un certificado que había escuchado la misa completa. Entonces yo el lunes llevaba al colegio y presentaba el certificado. Esa era la iglesia. Ni que hablar del limbo. ¿Ustedes alguna vez más me encontraron en el limbo? Realmente, bueno. Decía lo de Hervás. Hervás nunca pudo haber creado Cursillo. Sí, sería interesante que todos estudiásemos bien porque fue una persona muy importante para Cursillo. Pero eso no significa que fundó nada. ¿Por qué? Porque no tenía la mentalidad. Y no porque lo diga yo, porque lo decía Eduardo. Francisco Suárez, un sacerdote que trabajó mucho en Cursillos, si miran la página 86 del libro de las primeras conversaciones de cada figuera, en el rollo Convicción, dice lo siguiente. Yo, como no podía tener mucho peso en la valija, traje la hoja, ¿no? Movimiento, por tanto, respaldado por los que lo fundaron y respaldado también por un obispo que nunca lo hubiera fundado porque su mentalidad no estaba en consonancia con aquello. A Hervás lo que le interesaba eran los frutos del Cursillo, pero para nada tenía la mentalidad. No era la finalidad de Cursillos hacer cursillistas. Se quería lograr cristianos que quieran serlo. Y acá viene una palabra, algo que repitió Eduardo permanentemente. Los cursillos están solo para despertar el hambre de Dios. En algunos otros lados dice otra palabra que creo que es importante que incorporarla y tener, que es el deseo. Hay que provocar el deseo de que la gente quiera. A la ultrella. Y la tenemos casi como corresponde porque hay que provocar el deseo que la gente quiera ir y quiera volver. Puede pasar que algún día nos falle la ultrella y nos falle a lo mejor con quien pensamos que menos nos va a fallar. Pero también hay que estar preparado para eso. Puede darse, como contaba Eduardo, y como yo he visto, no me ha pasado en mi cursillo, a mi cursillo, sí, en mi diócesis cuando estaba, de que una persona se pare
entra a llorar y diga que no puede ni decir 3 palabras. Se baja todo aplaudiendo porque yo ese día hay que ver qué nos quiso decir Dios. Y puede pasar que haya un atolondrado que conozca lo que tiene que hacer, que sepa que el tiempo es esencial y el tiempo que se tome de más se lo está quitando a otro de lo que pueden compartir, que por ahí se tome casi 1 hora, aunque tenga razones, porque ese día perdió los lentes, porque además estaba contando cosas que quería que se supieran bien porque había un trasfondo a eso. Cuando ese atolondrado fui yo, por ejemplo. La última vez que di un testimonio en forma presencial, tardé casi 1 hora. Bueno, ese día, por suerte, el que dirigía no me cortó, pero me imagino lo mal que se habrá sentido, porque Eduardo también decía, no corten. Porque bueno, a mí no pasaba nada si me cortaba, además hubiera estado bien. Pero puede agarrar a alguien que a lo mejor no sabe, ¿no ven? Lo cortan y se siente, o que se ponga a hacer, se pare atrás, o que yo, entonces todos están riendo y viendo porque sabe lo que está queriendo hacer, pero la persona es nueva y no sabe que el hecho que se para y piensa que está contenta con lo que está diciendo, se le para al lado. Entonces que no se hagan, decía Eduardo. Fíjense, siempre tener ese tacto de que cuidado de no hacer mal a nadie. Por eso dice Eduardo, por ejemplo, para el cursillo. Cualquier cosa que se diga en la presentación, como que no sea su nombre, apellido, o como llegar a decir su profesión o de qué trabaja, está de más porque puede hacer sentir mal al que no tenga ni una cosa ni la otra. ¿Y qué pasa en algunos lados? Se dan públicamente las listas de los que van a ir a cursillo, abogados, desocupados, amas de casa. Eso tiene otra historia. Pero bueno, ya termino, no se asusten. Decía, despertar el hambre de Dios y despertar el deseo. Un proceso donde los amigos van siendo cristianos siempre desde lo humano. En Cursillo siempre partimos de lo fundamental humano para llegar a lo fundamental cristiano. Y acá es otra cuestión que para mí me resultó entenderlo en su momento costoso. Se pretendía una cristiandad donde quepa todo el mundo, donde todos los que quieran puedan estar. Y allí se buscaba ir de la piel del hombre, como decía al principio, adentro del hombre, teniendo como medio la amistad. Que cada uno se asuma a sí mismo amistosamente. A mí me cuesta un Perú, me es más fácil perdonar alguna ofensa o algo que cuando me equivoco. Y seguramente porque la soberbia es más fuerte que el orgullo, que bueno, el hecho de haberme equivocado me hace realmente poner re mal. La idea era en poner en relación de identificación y contagio a unas personas con otras. Y ahí vale la pena preguntarse entonces, en la ultrella, ¿qué vale más, la calidad o la cantidad? No se lo pregunto para que me lo contesten, lo voy a decir yo, ni una cosa ni la otra, sino la diversidad. Es decir, la ultrella debe ser una imagen de la realidad que es el mundo. Jóvenes, ricos, pobres, sin educación, con educación. Eso es lo que pretende la ultrella. Si no llegamos a conseguir eso, y no estamos con la ultrella auténtica. Entonces hay que irlo buscando. Por eso yo le decía, estaba hablando con un hermano querido el otro día, anoche creo que era, y le digo, bueno, a veces, ojo, que para algunas cosas tampoco hay que ser fundamentalista. A lo mejor ahora por ahí nos tenemos que correr un poquito del precursillo como realmente es y a lo mejor ver de qué manera vamos incorporando a los jóvenes. Porque ¿de qué vale que incorporemos 1 o 2? ¿Y por qué? Porque cuando se augura una buena pesca,
se puede pensar que lo principal son las redes. Hagamos cursillos. Cuando se augura una buena pesca, lo principal son los cestos. Es decir, ¿dónde voy a contener a esas personas que vienen del cursillo y cómo? Porque si no, va a ser como en la ultrella, como los peces. Los peces que no estén contenidos se van a pudrir. Del mismo modo se van a pudrir y se van a ir de la ultrella. Y acá viene entonces otra pregunta. En el movimiento del cursillo, ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué está primero? Y nuevamente, ni una cosa ni la otra. Lo primero es el nido. Es decir, es el lugar, ese lugar así acogedor, ese lugar que yo voy y no quisiera irme más, ese lugar de que, bueno, es la ultrella. Por supuesto, la reunión de grupo a nivel personal, pero la ultrella. Y la ultrella como es, y como dijo Ramonet, parte del movimiento cursillo no es el movimiento cursillo, parte de la ultrella no es la ultrella. Entonces, porque cada parte tiene un porqué. Dice Eduardo, el precursillo es un principio de amistad cuando no se tergiversan la reunión de grupo y la ultrella. ¿Y por qué dice eso? Y escuchemos más una vez y esta la otra. No, estamos en tiempo de precursillar. ¿Cómo tiempo de precursillar? ¿No? La idea germinal no hay tiempo de precursillar. El precursillo es una actitud permanente en mi vida común. No tenemos nuevos compromisos. Tenemos un compromiso nuevo, que es muy distinto. Vivir las cosas de siempre, pero en cristiano. Ese es el compromiso nuevo que nos brinda el cursillo. Claro, cuanto más estamos, por lo menos a mí me pasó, fueron años. No les cuento más cosas porque ya creo que me fui del tiempo. Entonces empecemos la idea del nido. ¿Qué son nuestras ultrillas? Y ese nido, como decía Eduardo, tiene que ser semanal. ¿Por qué tiene que ser semanal? Porque decía que semanal estaba estructurada la vida. Diario sería muy rápido. Pero las consultas, decía, con los psicólogos, la organización de los trabajos en las empresas, es semanal. Semanal y preparada por una escuela de dirigentes. Sobre todo hay que decirle a los sacerdotes, que quieren, no, necesitan formación cuando salen del cursillo. Miren, ¿ustedes conocen algún método catequético que supere al cursillo de los 3 días? Si alguien sale del cursillo y tiene impregnado eso, le recontra sobra para vivir un cristianismo auténtico. Un día estaba con 2 sacerdotes y uno le decía al otro, yo cuando salen del cursillo enseguida los meto en la catequesis porque hay que explicarle lo que... Y el otro le dijo, escúchame, ¿vos conocés algún método de la catequesis que das que sea más efectivo que el cursillo? Y dice, decime, ¿cuántos chicos tenés vos por año? No recuerdo si dijo como 100 y pico. Bueno, ¿cuántos de esos tenés del año pasado en tu misa de domingo? Y no, 4 o 5, ¿te das cuenta? Sin embargo, los que van a un cursillo, ¿cuántos quedan? En un cursillo. Bueno, creo que sería interesante terminar, no con palabras mías, sino con algo que es de los iniciadores. Lo esencial es captar que esta idea germinal, motivada para acercarnos a las personas sin manipularlas, en nada apunta a la mera presencia de tales personas a unos actos ni a una militancia en sector determinado, profano o intraeclesial. No buscábamos que las personas asumieran nuevos compromisos, sino
que aceptaran a dar sentido al propio compromiso, al que tienen en la realidad, cuando no han sido manipuladas previamente. A ese compromiso que nace de la vida y singularmente de la convivencia. Deseábamos y seguimos deseando convertirlo en un compromiso de amistad. Voy a aterrizar con un pensamiento que es mío. No es un pensamiento, es algo que yo descubrí. Al carisma fundacional no hay que aprenderlo. Al carisma fundacional hay que comprenderlo, de colores.